Me parece que ahí está doña Magda también, nuestra señora decana. Adelante, don Diego. Eh, ¿Cómo se llama? Hola, doña Rosaura. Ah, es doña Rosaura Romero, de la Facultad de Ciencias, decana de Ciencias. Don Isaac, entonces dice que la reunión está siendo ya Adelante. en este momento. Sí, señora, adelante. Bienvenido. Ah, podemos comenzar. Sí, señor, por favor. Ah, muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Un placer saludarles en esta linda tarde 3, que es la hora del café, como decimos en nuestro país, Costa Rica. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan hoy, autoridades universitarias, docentes, personas representantes de las universidades públicas, el Ministerio de Educación Pública, de miembros de la red Quipus Nodo Costa Rica y de la red Quipus a nivel de Sudamérica, representantes de la Asamblea Legislativa y de otras personas invitadas especiales y estudiantes, público en general, que nos acompaña en la transmisión por las distintas redes sociales. Eh, esta actividad denominada Cómo mejorar el clima motivacional en las aulas universitarias, también al hilo de un conversatorio y publicación de un libro que lleva ese mismo título, pues es el motivo que nos convoca desde la red Equipos el día de hoy para conversar con dos colegas muy apreciados por la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Investigación en Educación, quienes van a compartirnos sus experiencias y también conocimientos profesionales en torno a la educación emocional y la formación del profesorado. Para comenzar, deseo dar simplemente una pequeña instrucción a las personas participantes de que mantengan sus micrófonos apagados para evitar cualquier interrupción. Entonces, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. Eh, Tenemos en esta ocasión la participación entonces del profesor Alejandro Salicetti. El profesor Salicetti Fonseca es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, es docente investigador de la Facultad de Educación, de la Escuela de Educación Física y Deportes, y también investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano. El profesor Alejandro Salicetti, pues tiene una trayectoria docente e investigadora de gran importancia. Prueba de ello también sus publicaciones, que son más de 30 en ámbitos como la formación del profesorado, la didáctica de la educación física y las ciencias del fútbol. Por su parte, a quien también le damos una bienvenida muy calurosa, el doctor Pedro Sáenz López Buñuel, es licenciado en Educación Física por la Universidad de Sevilla, profesor, es doctor por la Universidad de Granada, doctor en Ciencias del Movimiento Humano por la Universidad de Sevilla, el doctor también es profesor investigador del Departamento de Didácticas Integradas de la Universidad de Huelva y tiene una extensa producción académica en las áreas de la educación física y de la educación emocional, particularmente de la educación emocional, donde ha escrito un número bastante amplio de trabajos de investigación y de libros. Para dar un ejemplo, el profesor Pedro Sáenz ha escrito 142 artículos en revistas indexadas a nivel global, 59 capítulos de libro, 25 libros y ha dirigido 23 tesis doctorales. Es un gran escritor y un viajero por naturaleza, pues ha recorrido el mundo a través del gusto que tiene por la naturaleza, la investigación y las relaciones sociales. Entonces, sea usted muy bienvenido, don Pedro y profesor Alejandro. Muchas gracias, Diego. Bien, Gracias. la dinámica va a ser la siguiente. El profesor Pedro nos va a presentar el libro y también nos desarrollará un marco general en relación con
la perspectiva teórica que da fundamento pues, a sus aportaciones académicas. Seguidamente también tendremos la participación del profesor Alejandro, quien se referirá a las experiencias que se desarrollaron en el marco de una estancia postdoctoral de investigación que, que hace algunos años el profesor Sáenz López Buñuel realizó en la Universidad de Costa Rica, y también sobre algunas ideas clave que están contenidas en el libro Cómo mejorar el clima motivacional en las aulas universitarias, libro en el que participan diferentes y varios autores, profesores y profesoras de la Escuela de Educación Física y Deportes. Don Pedro Sáenz, tiene usted el uso de la palabra en este momento. Muchas gracias, Diego. Bueno, con permiso voy a compartir la pantalla para que se vea la presentación. Bueno, me siento muy honrado con esta invitación, Diego, muy satisfecho porque valoréis, bueno, sé que me valoras, lo has dicho antes personalmente y también el trabajo que aquí hacemos, y enormemente agradecido, por tanto, porque, bueno, sabes el vínculo emocional que me une con vuestro país, con Costa Rica. He tenido la oportunidad de visitarlo 2 veces, la última, como has indicado, pues en una estancia larga de 3 meses, pues con quien, y, bueno, como sabes, trabajé con gente de allí de la UCR, de la Facultad de Educación, y fue una estancia pues enormemente satisfactoria a nivel personal y académico. Bueno, como me has pedido, Diego, voy a presentar el libro. Eh, Bueno, este libro, digamos que es el culmen de un proyecto de investigación que tenéis ahí, que lo denominamos Clima Motivacional y Emocional en el Aula, dirigido por María Ángeles, la doctora María Ángeles de las Heras Pérez, que es de tu área, una buena compañera y amiga tuya, y por un servidor. El año pasado, más o menos hace un año, en febrero, organizamos unas jornadas donde, bueno, participó Rafael Vizquerra, que es para mí el investigador pues, número uno aquí en nuestro país, en España, y otro catedrático, él es de la Universidad de Barcelona, y otro catedrático de la Universidad de Málaga, Natalio Estremera, también uno de las personas más productivas y más interesantes en el tema de la educación emocional, ¿no? De alguna forma ellos participan también en el libro, porque Vizquerra prorroga el libro y Natalia Estremera tiene el primer capítulo. Y en estas jornadas pues divulgamos de alguna forma algunos de los datos que realizamos en este proyecto, fruto del cual pues hicimos este libro, que es una mezcla de investigación y transferencia. Y tenéis aquí pues el listado de autores, bueno, la inmensa mayoría de la Universidad de Huelva, aunque también, pues como he dicho, estos dos de otras universidades españolas, y aprovechamos pues estancias que hemos tenido tanto en Costa Rica como en México, como en Portugal, pues para desarrollar los capítulos con algunos autores de otros países, pues queríamos de alguna forma internacionalizar este trabajo que estamos realizando. Permíteme, Diego y asistentes, pues ubicar este proyecto que forma parte de un conjunto de proyectos que desde hace, pues, digamos que 15 años estamos desarrollando con estos dos tópicos que son la motivación y las emociones. Y todo surge de, bueno, de la necesidad de un cambio de paradigma. Todos los que nos dedicamos a la educación estamos de acuerdo, ¿no? En conversaciones de cafetería, pues todos hablamos de la necesidad de cambiar el paradigma. Lo que quizá nos cueste ponernos más de acuerdo es el hacia dónde, ¿no? Porque, bueno, pues hay personas que piensan que el cambio tiene que ser a más asignaturas instrumentales, más matemáticas, más lengua, y otros que tiene que ser más práctico, y otros, en fin. Bueno, el hacia dónde, desde luego, hoy, en el siglo XXI, esta pregunta nos la tiene que contestar la ciencia. Y la evidencia científica, bueno, pues en estos 4 aspectos que creo que todos los presentes, y creo que todos los expertos en educación estarán de acuerdo,
en que son 4 aspectos, habrá otros probablemente, pero que estos 4 son 4 aspectos importantísimos a desarrollar en los jóvenes de cualquier país, ¿no? Su inteligencia, estimulación cerebral, su capacidad de aprender y los aprendizajes y el éxito, no el éxito, digamos, social, sino el éxito entendido como eh, establecer objetivos y cumplirlos, ¿no? Algo que creo que necesitamos también aprender. Bueno, pues durante uno de los libros que ha presentado, uno de los libros, desarrollamos un capítulo donde tratamos de dar respuesta en base a la evidencia científica a qué dice la ciencia con relación al desarrollo en el ámbito educativo de estos 4 aspectos. Y hay un elemento común en los 4, que son las emociones, como podéis ver ahí en el gráfico. La inteligencia, pues ya Howard Gardner y desde luego después Daniel Goleman y todos los autores que han seguido investigando inteligencia emocional, pues han demostrado que la inteligencia emocional es tan importante o más, incluso para decisiones cognitivas, que la clásica inteligencia racional, ¿no? Para la estimulación del cerebral, pues la neurociencia y un nuevo paradigma, la neuroeducación, pues ensalza el papel de las emociones y, por supuesto, de la motivación en este fascinante campo. Igual que en la psicología o la neurociencia con relación al aprendizaje, en el cómo aprender, las emociones vuelven a formar, a jugar un papel esencial en el mismo. Y en el éxito, ¿no? Bueno, ahí tenéis el famoso libro de Stephen Covey, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y de los 7 hábitos, pues prácticamente 4 y pico, pues tienen componentes emocionales de, de primer nivel, ¿no? Y si a esto le sumamos eh, los problemas de salud mental que ya estamos teniendo y que vamos a tener en este siglo, ahí tenéis algunos datos, algunos de los cuales escalofriantes, y lo que hemos vivido con la pandemia nos ha puesto en situación de la necesidad de educar emocionalmente. Bueno, creo que cabe muy pocas dudas y cada vez más contextos, cada vez, todavía no me atrevo a decir más países, pero más contextos, aunque sea microcontextos como el nuestro, como el vuestro, Diego, pues estamos más sensibilizados a que esto es una necesidad vital de la sociedad y que la educación pues, tiene la responsabilidad de asumir esta parte de la educación, ¿no? El libro no solo trata de emociones, sino también de motivación. Y nosotros desde el año 2007 estamos desarrollando pues diversos proyectos de investigación fascinantes con relación a la motivación. Hemos usado 2 teorías y la teoría que más hemos utilizado es esta, la teoría de la autodeterminación, que me imagino que todos conoceréis, a lo mejor no con ese nombre, pero todos manejamos lo que es la motivación intrínseca y extrínseca, y eso es una de las partes que explica esta teoría. Y es muy interesante ver porque la mini teoría más práctica de esta teoría es la mini teoría de las necesidades psicológicas básicas, que es muy fácil de entender y muy aplicable al ámbito educativo, ¿no? Y funciona muy bien en nuestras investigaciones, y luego dar unas pinceladas prácticas, ¿no? Estas 3 necesidades psicológicas básicas que hablan los autores de esta teoría de C. Ryan son la necesidad de percibirse competente, de percibir que tiene el chico autonomía para tomar decisiones, para aprender, y el nivel y la calidad de las relaciones sociales. Por tanto, estos 2 tópicos, como diría un amigo mío psicólogo, decía que estos 2 tópicos explican más del 80 o 90% del comportamiento humano. Y por tanto, estos 2 tópicos explican el clima del aula, que estaremos todos los docentes de acuerdo que es clave para que sucedan cosas mágicas y para que los aprendizajes tengan sentido. Y creo que nadie de los aquí presentes dudamos que en este clima el docente juega un papel esencial, por no decir el papel esencial del clima lo genera el docente, tanto en positivo como en negativo. Por esa razón, en los últimos años nos hemos centrado en desarrollar 2 herramientas, 2 instrumentos de observación del clima, uno sobre el clima motivacional y otro sobre el clima emocional. Y estas 2 herramientas han sido claves en el proyecto de investigación del que hablaba al principio, y por tanto dentro del libro
pues están desarrolladas tanto la descripción de estos dos instrumentos en parte como ejemplos del desarrollo y de algunos resultados que nos han dado. Bueno, ahí tenéis la referencia y los artículos de los dos instrumentos de observación. Uno, la OCIN del clima motivacional está enfocado a la educación física. Tenemos o tenéis el reto, otras áreas de adaptarlo por ejemplo, a ciencias o a cualquier otra asignatura, mientras que la OCE, la observación del clima emocional, sí es genérica y es aplicable a cualquier aula y a cualquier nivel eh, educativo. Nosotros nos encanta investigar, pero todavía nos gusta más transferir esa investigación y hacer propuestas prácticas, ¿no? Y aquí tenéis un par de libros que tienen ese objetivo. Por dar algunas pinceladas, pues por ejemplo, con relación a las necesidades psicológicas básicas, pues nosotros hemos formado a los docentes en la mejora de esta satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en los niños, porque hipotetizamos que así mejora el clima. Pues cómo, por ejemplo, haciendo que el niño se sienta más competentes a través de feedback positivos, a través de ofrecerles tareas que después de un pequeño esfuerzo lo consigan, y eso es dopamina pura para el cerebro y para que consigan éxito. A nivel de autonomía, pues cederles el máximo nivel de decisiones que como personas y docentes seamos capaces de que los chicos y chicas tomen, porque cuanto más autónomos nos sentimos, más aumenta nuestra motivación. Esto como seres humanos funcionamos así. Y por supuesto, como he dicho antes, la calidad de relaciones sociales. Para ello, da igual la asignatura que estemos enseñando, es importante que haya mucho trabajo en grupo, trabajo cooperativo, que el clima que se genere entre iguales y, por supuesto, profesor-alumno, pues sea positivo. Con relación a las emociones, pues la OCE, por ejemplo, habla del entusiasmo del docente, de su tono de voz, de cómo se mueve en el aula, de cómo genera, de cómo soluciona los conflictos, de cómo habla de emociones, cómo abre la puerta de las emociones en las aulas, cómo me siento, cómo te sientes, cómo utilizo un lenguaje asertivo, cómo soy empático con los chicos, particularmente con los que tienen problemas y conflictos, qué capacidad tengo de generar emociones positivas en el aula, de que en el aula haya humor, haya sonrisas, haya buen clima, haya buenas vibraciones, en fin. Bueno, las estrategias son muchísimas y aquí es donde en este libro, pues a través de los capítulos desarrollados por los autores antes indicados, pues de alguna forma desarrollamos, teorizamos por una parte, como has comentado, Diego, porque sí hablamos de la motivación en el aula, de las emociones en el aula, de cómo observar los climas y de aplicaciones prácticas de ambos tópicos. Bueno, y quiero acabar con unas pinceladitas de otro tipo de estrategias así muy facilitas que nos sirven a todos. Sonreír es gratis y es fácil, y la sonrisa es probablemente uno de los mejores, de los más potentes estrategias que tenemos los seres humanos y por supuesto los docentes. Os invito a que sonriamos más dentro y fuera del aula y particularmente dentro del aula, porque si sonreímos, probablemente los chicos van a sonreír más, se van a sentir mejor, ¿no? Me gusta mucho esta metáfora de un colega de aquí que he aprendido, un colega de aquí de España, de Málaga. Bueno, muy brevemente, pues si tenemos en la mesita de noche todas las mañanas unas gafas de ojos de abeja y unas gafas de ojos de mosca, pues con las gafas de ojos de mosca voy, aunque todo lo que haya a mi alrededor sea maravilloso, pues voy a ver mucha mierda y esto no nos favorece, y creo que vivimos en una sociedad donde tenemos muchas veces demasiadas gafas de ojos de mosca. Y sin embargo las abejas, incluso en situaciones complicadas como por ejemplo la pandemia, pues se ven flores, ¿no? Entonces esto es un entrenamiento que creo que todos podemos. A mí me sirvió mucho, ¿no? Cuando vi esta metáfora, porque cada vez que mi cerebro se iba a quejarme, a criticar, pues de repente decía, no, 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 yo prefiero ser abeja que mosca. Bueno, o, por ejemplo, la normopatía, ¿no? A mí me parece otra enfermedad que todos tenemos, todos nos creemos normales y entonces vemos a los alumnos desde nuestra normalidad. Entonces, ser abiertos, ser empáticos, ser asertivos y aceptar la diferencia, pues me parece esencial, y es un entrenamiento. Esto no, creo que no nacemos así. Yo creo que es un entrenamiento que hay que desarrollar. Hablar de la utilidad de lo que decimos, esto es clave, se habla en la neurociencia
tenemos que cada cosa, cada contenido que demos, tenemos que darle un sentido al alumnado. Eh, la novedad y la sorpresa, la novedad podría ser una necesidad psicológica básica para algunos autores y se correlaciona con una emoción, sorprender, es otra estrategia que funciona en las aulas y por supuesto el amor, el cariño, el afecto, que durante décadas, al menos aquí en España, y no en Costa Rica, digo, pero en España el afecto ha estado como muy alejado, ¿no?, de las aulas y yo creo que los docentes tenemos la obligación de mostrar afecto y de aceptar el afecto que nos tengan los alumnos, ¿no? Bueno, relativizar es muy saludable y dejar que participen, pues eso es otra estrategia motivacional eh, y de alguna forma emocional, pues interesante. Y funcionar con proyectos, bueno, esto es un modelo de enseñanza que está muy de moda porque funciona, porque nuestro cerebro funciona por proyectos, mini proyectos que se pueden hacer en un aula, en un día, o proyectos de una semana, o proyectos de un mes, o proyectos vitales. Bueno, en definitiva, necesitamos formar a los docentes en todas estas competencias. Necesitamos que la sociedad sea consciente de nuestra incompetencia emocional y nos tenemos que poner a ellos todos los responsables de la formación del profesorado. Y ya para terminar, pues todos conocemos este proverbio chino que purula por internet y con permiso del chino, pues yo voy a añadir que si nos emocionamos probablemente aprendamos mejor. Y de momento ya está, Diego, en fin, espero haber presentado esquemáticamente la justificación, la argumentación y el porqué del libro y que quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, estimado profesor Pedro, por su presentación. En este momento yo le voy a ceder el uso de la palabra al profesor Alejandro Salicetti Fonseca, profesor de la Universidad de Costa Rica, quien también nos hará un recuento de las principales aportaciones académicas que están contenidas pues, en esta obra y de la que de manera activa participaron en colaboración con con el profesor Pedro Sáenz López Buñuel hace varios años cuando estuvo de visita en nuestra universidad. Entonces, adelante, don Alejandro. Hola, muy buenas tardes a todos. Voy Buenas tardes. a ver si puedo compartir, si todo está bien. Ahí se ve la presentación, sí. Sí, Ok, sí la vemos, sí, adelante. ok. Bueno, como decía, muy buenas tardes a todos los participantes y primero agradecer la posibilidad de poder conversar un poquito sobre el libro que el profesor Pedro nos está presentando y sobre el cual tuve la oportunidad de participar. Pero mm, mi pequeña presentación va dirigida en dos partes. La primera es presentar al profesor Pedro y hablar un poco sobre la pasantía que hizo el profesor en aquel momento. Y la segunda es un poco hablar sobre el documento que se construyó en ese momento, ¿verdad? Y un poco el aporte que intentamos hacer en ese momento, que básicamente más que aporte fue aprendizaje, ¿verdad? Porque fue un trabajo de muchísimo aprendizaje. Bueno, l- Pedro, él mencionó que vino dos veces a Costa Rica. Lo que la gente no sabe es que la primera vez que vino a preparar la segunda visita, ¿verdad? Que era la visita realmente donde iba a ser la pasantía y donde iba a trabajar. Entonces vino a preparar el lugar, donde iba a trabajar, a observar el lugar y ver dónde él iba a hacer su estancia. Entonces, en la primera vez que vino, ya yo había tenido la posibilidad o la suerte de haber compartido con él en algún congreso, ¿verdad? Y ya lo conocía
de salud, ¿verdad? De solamente conversación de presentación, ¿verdad? Pero en ese momento lo conocí y me di cuenta que él estaba pensando venir a hacer una pasantía de 3 meses. Entonces ahí fue cuando dijimos, vamos a aprovechar, yo personalmente voy a aprovechar a este profesor que viene, ¿verdad? Lo siento por él, pero vamos a, como decimos aquí, a sacarle el jugo, yo sabiendo lo que él hace en su universidad y la capacidad que tiene, ¿verdad? Eh, esta foto que está aquí es muy importante para mí. Bueno, primero porque es un trabajo que hicimos en conjunto con el profesor y ahí vemos al profesor Pedro con las botas puestas, como decimos, recogiendo el material, acomodando el material, solicitando apoyo y realmente es un trabajo que él no estaba acostumbrado a hacer porque en España tiene un proyecto muy grande y él es básicamente el que dirige el proyecto aquí. La verdad es que tuvo que empezar a trabajar con nosotros desde abajo y la verdad es que nos ayudó muchísimo, ¿verdad? Y cooperó en todas las exigencias que el proyecto nos daba, ¿verdad? Eh, la verdad es que fue un aporte súper importante porque trabajó no solamente en una línea, sino en 3 o 4 líneas. Señal de esto es que este trabajo que hicimos no era el principal objetivo de su pasantía, fue una variable diferente de estudio eh, al área de investigación en el cual él venía, ¿verdad? Eso es seña de que no vino a hacer una cosa, sino que vino a hacer muchísimas cosas más. Y este libro sencillamente no lo demuestra. Eh, Eso es básicamente la introducción que el profesor Pedro nos hizo. La verdad es que nos ayudó muchísimo, nos enseñó muchísimo y realmente logramos aprovechar mucho su conocimiento y esperamos en algún momento que vuelva a venir y aquí lo estaremos esperando. Eh, ya yendo un poco más sobre, vamos a ver, sobre el trabajo específico que nosotros hicimos fue, o en el cual nosotros cooperamos, o tiene que ver con la valoración de la percepción en el aula a partir de la construcción de un instrumento. Entonces, esto tiene bastante historia, la verdad, porque sencillamente a la hora de planear este trabajo y como sucedió, yo aprendí muchísimo. Eh, este básicamente es el instrumento que se construyó, pero este instrumento tiene, para construirlo tiene bastante historia. Yo quisiera contar un poco sobre la historia, lo que ocurrió a la hora de construir este instrumento. Si nosotros vemos por aquí, al lado izquierdo del instrumento, la columna del lado izquierdo, habla sobre la selección de los dominios de acción motriz que se escogieron para la utilización del documento, ¿verdad? Para la construcción del instrumento. Y fue muy interesante porque para mí fue un gran aprendizaje y tal vez Pedro no se dio cuenta y ahora mismo se lo quiero mostrar, a ver qué le parece, a ver, o qué piensa él al respecto, pero sin darse cuenta me dio un gran aprendizaje, ¿verdad? Sucede que estos dominios motrices incluyen, si ustedes ven, actividades individuales, pero también incluye actividades competitivas y también incluye actividades cooperativas. Sucede que actualmente en el área de la educación física hay un debate entre investigadores sobre si el deporte, la aplicación del deporte en la edad escolar se debe dar o no, tomando en cuenta de que el deporte tiene un área, una variable de competición y ya solamente el área de competición pues lleva a que alguien tiene que ganar y eso en un ambiente escolar puede ser un poco complicado, ¿verdad? Entonces, de repente yo tenía una posición sobre el deporte en la edad escolar. eh, y entonces Pedro valoró mi posición y me dio algunas ideas sobre si el deporte escolar debe o no integrarse en las actividades de escuela. Y entonces yo llegué, porque tenía una posición muy centrada a que realmente el deporte en la escolar no debería darse, ¿verdad? Pero a partir de escuchar las ideas del profesor Pedro, yo llegué y
a tomar una posición media al respecto, ¿verdad? Y ahora, de ahora en adelante, ya mis estudiantes de los cursos que yo imparto, pues trato de que ellos también tengan una posición intermedia, valorando de que el deporte puede o no darse en edad escolar dependiendo de diferentes aspectos, ¿verdad? Y ese básicamente es una idea que tiene el profesor Pedro, ¿verdad? Que me parece la más adecuada porque es intermedia, ¿verdad? Eso en cuanto a las actividades o el tipo de actividades o el dominio de acción motriz. Esa es la historia que les puedo contar con respecto a la selección de esas actividades. Eh, ya hablando sobre las emociones, hablando solo de las emociones con el profesor Pedro, bueno, ya nos dimos cuenta que es súper especialista en el aspecto de las emociones y en el clima positivo en el aula. Y no solamente en el aula, Pedro en la vida diaria es un especialista en el clima positivo, ¿verdad? No solamente en el aula, ya ustedes si tienen la oportunidad en algún momento de hablar con él, en la forma de ser, en la forma actual, él es una persona que siempre mantiene un clima positivo en su vida, ¿verdad? Y como así les expresó en su presentación, realmente yo puedo confirmar de que efectivamente él en su vida mantiene siempre un clima positivo, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta de que existen emociones negativas y también positivas, en el instrumento se incluyeron las emociones que más se trabajan a nivel de investigación. Pero el profesor también incluyó, y eso es un tema interesante, una emoción neutra. Y yo decía, bueno, no existe una persona neutra. Tal vez ahora el profesor nos pueda hablar sobre esta emoción, ¿verdad? Porque a mí me llama la atención, ¿verdad? Es una emoción neutra y significa, él la define como sorpresa, ¿verdad? Entonces, aparte de las emociones más tradicionales que básicamente se utilizan el profesor, en el instrumento incluyó esta emoción, la neutra, ¿verdad? Que es un poco la parte media, ¿verdad? Nos habla de reacciones que pueden ser tanto innatas como estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos. Realmente las emociones mm, son reacciones, pero pueden estar influidas también, ¿verdad? En las personas a partir de experiencias o conocimientos previos. Es ahí donde el profesor tiene la capacidad de influir en los estudiantes a la hora de dar clases. Yo lo comprobé porque tuve la oportunidad, el profesor Pedro nos dio 2 talleres prácticos en los cursos y ya ver la metodología que utiliza nos puede demostrar que efectivamente él basa su metodología a partir de darle experiencias positivas a los estudiantes, ¿verdad? Eh, y ya finalmente, para no alargarme mucho, este, el documento nos habla de la necesidad de gestionar y valorar la experiencia emocional del alumno para conocer lo que está sintiendo en una determinada asignatura en clase o en ese momento actuar en consecuencia. Esto es lo que dice Pedro, ¿verdad? Esto lo dice el documento y esto es lo que él dice. Si ustedes hablan con él diariamente, eso es lo que realmente él piensa, ¿verdad? Y eso es lo que él trata de ejecutar en su vida o en su forma o cuando esté dando clases. Entonces, básicamente, lo que se pretende o lo que se realizó fue efectivamente ofrecer una herramienta muy sencilla eh, para intentar medir la percepción emocional de los estudiantes en el aula, ¿verdad? Entonces, yo creo que básicamente es una herramienta muy sencilla que yo les puedo decir efectivamente fácil de utilizar y ya nosotros la estamos utilizando. Nosotros la utilizamos mucho en nuestras clases. Desde que el profesor Pedro nos visitó y nos habló de las emociones, nosotros hemos estado tratando de influir en nuestras clases a partir de las emociones de los estudiantes. Básicamente esa es mi intervención. Yo la verdad que quiero agradecerle la oportunidad de nuevo para poder presentar estas ideas
y contar un poco sobre la experiencia que tuvimos con el profesor Pedro durante su estancia, que la verdad, como repito, tuvimos suerte de que estuviera y yo creo que aprovechamos mucho, aprovechamos muchísimo su estancia durante ese tiempo. Muchísimas gracias, eso es básicamente mi presentación. Estoy a disposición de cualquier pregunta. Muchísimas gracias, profesor Alejandro Sanicetti. Bueno, pues entonces tenemos dos presentaciones de dos profesores especialistas, expertos en ciencias del deporte, la educación física y además en tomar en cuenta esas reacciones, esos afectos, esos factores afectivos que son tan relevantes para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como todas las personas que estamos acá participando de esta actividad, sabemos que, bueno, para ser un buen profesor, definitivamente tenemos que ser conscientes de que las emociones son el corazón de la enseñanza, de que más de priorizar el cómo debemos enseñar, es más bien también tenemos que priorizar cómo es que nos sentimos, cómo hacemos sentir a la otra parte, ¿verdad? Que es las personas con las que compartimos el aula, la mediación pedagógica. Y esto pues me lleva a, pues, a tocar algunos elementos, trayendo como a referencia el libro del profesor Pedro y colaboradores sobre cómo mejorar el clima emocional en las aulas universitarias, porque el libro que nos presenta hoy es cómo mejorar la motivación, el clima motivacional. Pero creo que está la base, dada la relación indisoluble que hay entre emoción y motivación. Y él presenta junto con su equipo un sistema de categorías que son muy importantes, de las que se refirió sutilmente, sobre cómo mejorar el clima. El profesor hablaba sobre, bueno, un profesor tiene que ser, en primer lugar, mostrar entusiasmo de saber cómo expresa las emociones, desde el hecho de qué expresiones faciales manifiesta, las maneras como dice las cosas, cuándo las dice, la ubicación que toma. Creo que en este libro también el profesor Pedro hace mención sobre que el profesor tiene que ir a clases como a abrir, como si fuera una obra de teatro, donde tiene que ser un protagonista y donde tiene que atrapar la atención de sus estudiantes, y donde tiene que saber moverse, donde tiene que mostrar una buena imagen también para que pueda ser captada y que sirva como un modelo para sus estudiantes, que tiene que ser consciente y reconocer sus propias emociones y las de los demás, que tiene que saber gestionar la regulación emocional, saber y tener herramientas para gestionar los conflictos, la disrupción, como también permitirle a la persona estudiante ser autónoma emocionalmente, desarrollar autoestima y criticidad. El docente, por tanto, debe tener todo un abanico de habilidades sociales desarrolladas para que pueda establecer una comunicación emocional asertiva, con una escucha activa y además poseer competencias didácticas suficientes para ofrecer feedbacks positivos y, y potenciar en el estudiantado la creatividad. Si vemos en todas estas dimensiones y rasgos que caracterizan a un buen profesor, pues deben estar siempre presentes, y esto requiere una formación. Esto no solamente ok, soy consciente de que tengo emociones y que debo gestionar para poder generar un clima motivacional y emocional adecuado que facilite aprendizaje, buen rendimiento y bienestar y otras competencias emocionales, porque justamente la educación emocional es el fin que persigue, el desarrollo de competencias emocionales que permitan el bienestar en su dimensión personal y social, como lo indica Vizquerra. En ese sentido, yo quisiera plantearle las siguientes preguntas al profesor Pedro, y es, la educación emocional en España, ¿qué tan presente está en la formación inicial, en la legislación educativa nacional y en el currículum?
y qué experiencias se desarrollan en su país en torno a la organización de centros educativos o redes de educación emocional y salud mental. Porque como acabo de señalar, la educación emocional pues la vemos como un componente transversal en la formación del individuo y también de la formación docente, pero qué tan cerca está o alejada del currículum y de la legislación educativa? Bueno, permíteme, Diego, antes de contestar, pues que bueno, la charla de Ale me ha retrotraído 3 años. 3 años, madre mía, parece que fue ayer. Porque como se vio en la foto, pues fue justo en la pospandemia. De hecho, tendría que haberla hecho en 2020 y no se pudo hacer por la pandemia. Se retrasó un año y aún así la UCR estaba prácticamente cerrada, era todo online. En fin, fue complicado en este sentido. Sin embargo, pues desde el punto de vista humano y profesional, como ha dicho Ale, pues fue francamente satisfactorio por ambas partes, Alejandro, no solo por la vuestra, sino yo vine aquí enriquecido a todos los niveles y- y he aprendido muchísimo con vosotros. Bueno, la situación, Diego, claro, en fin, cuando uno tiene una enfermedad, de repente aparece esa enfermedad por todos lados. Entonces, no quiero caer en que, como yo estoy metido en la educación emocional, veo educación emocional por todos lados, porque la realidad, un artículo que tú has insinuado, que publicamos hace un par de años, es que en los decretos las emociones siguen, salvo en Canarias, y aparecen, empiezan a aparecer, pero la realidad objetiva es que España todavía no ha comenzado formalmente el proceso de educación emocional. Y, por supuesto, en la formación inicial no aparece explícitamente en ninguna asignatura y solo, pues como todos insinuamos, pequeñas redes o contextos sensibles a esta temática es donde, pues, por ejemplo, en Huelva, pues tratamos en el máster de formación o en las asignaturas de grado, pues de meter pinceladas de esta temática, pero digamos que los currículum formalmente todavía no nos lo permiten. Yo quiero pensar que hay una sensibilización política y de los estamentos educativos, aunque la realidad, contestando a tu pregunta, es que no ha llegado. ¿No? Hay focos, antes he explicado algunos, ¿no? En Barcelona, con Rafael Vizquerra, en Málaga, con Natalio Estremera o Fernández Berrocal, pero España está a años luz, está comenzando ese camino, me atrevería a decir. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que sí, efectivamente como países de Occidente nos toca todavía un camino bastante largo que recorrer. Eh, Coincidimos a nivel de Facultad de Educación en la Universidad de Costa Rica y en varias conversaciones que hemos tenido en el marco de la red Kipos sobre la necesidad de que en nuestro país, por ejemplo, desde la política pública se genere una política para la formación docente. Y son tantos los componentes que tendrían que estar ahí presentes en la formación del profesorado, tanto en la formación inicial como la formación continua y sin lugar a dudas la componente sobre la educación emocional debería estar ocupando como los primeros lugares. Estamos en estos momentos pues en unos tiempos bastante complejos para el mundo, situaciones de guerra que no cesan. Pareciera que los organismos internacionales no tienen mayor trascendencia para parar estos conflictos que, que nos ponen pues en una situación bastante complicada y que nos hace falta muchísima humanidad de parte de todas las personas ciudadanas. Y pensando también desde el otro ámbito, ¿verdad? Que se ha señalado acá sobre la educación física y el deporte, me hace pensar en muchas experiencias de estudiantes en los centros educativos de primaria y de secundaria que bueno, que siempre tenemos esos estudiantes súper competitivos, que les encanta la clase de educación física, sería su asignatura favorita, que
que es el momento para ir a jugar al fútbol o al baloncesto, etcétera. Pero también tenemos en los centros educativos la realidad de esos estudiantes más retraídos, aislados, que más bien huyen de la clase de educación física y que se vuelve una tortura los 80 minutos de la clase para esos estudiantes. Entonces yo quisiera preguntarle al profesor Alejandro cómo desde el conocimiento que tenemos sobre las emociones y ustedes que lo están incorporando como un elemento en la formación docente de la carrera de Educación Física y Deportes, cómo facilitar o qué clave podría usted recomendar para facilitar la inclusión emocional de esas personas en las clases de la educación física, que no debería ser un momento de tensión, sino más bien un momento de disfrute y de bienestar para mejorar su salud en todas sus componentes. Doctor Alejandro, le Sí, escuchamos. bueno, es interesante porque casualmente ese instrumento que se está creando para medir emociones es debido a nuevas metodologías de enseñanza que se están aplicando. Son metodologías en donde se trata de inclusive una metodología de una actitudinal sobre una buena actitud a la hora de realizar cualquier actividad. Hay metodologías que se toman en cuenta a todos los estudiantes, que todos los estudiantes tengan la capacidad de hacer cualquier tarea que el profesor ponga. Entonces, actualmente mm, hay metodologías que están emergiendo, y no puedo decir una, hay tres o cuatro metodologías de la enseñanza que surgen eh, y que toman en cuenta las actitudes, las emociones, y es por eso exactamente que se están creando instrumentos para poder medir estas nuevas metodologías, para comprobar si realmente eh, hacen lo que tienen que hacer. Si realmente es una metodología que le ayuda a estas personas que usted estaba mencionando, o por todo lo contrario, no le favorecen, ¿verdad? Pero básicamente, Diego, se están creando, están emergiendo nuevas metodologías en donde se toma mucho más en cuenta las actitudes de los estudiantes, y no solamente de algunos, sino de toda la participación general. Y es interesante, ya si ustedes se dan cuenta, la educación física ha cambiado muchísimo. Y nosotros aquí en Costa Rica estamos tratando de no quedarnos atrás, como en otros países, como por ejemplo España, que tiene una buena área de investigación en el área de la didáctica de la educación física. Entonces nosotros estamos tratando de involucrar todas esas metodologías y tratando de enseñárselas a nuestros estudiantes para que cuando estén en su desarrollo profesional sepan aplicarlas. Y exactamente, repito, como la creación de estos instrumentos nos puede ayudar para poder comprobar si realmente estas metodologías están favoreciendo o no las actitudes y emociones, básicamente. Muchas gracias, profesor Alejandro. Y bueno, sí, definitivamente las emociones juegan un rol fundamental y el cómo un docente pueda acercar al conocimiento y a la convivencia a sus estudiantes, creo que ahí está la principal razón de cambio para facilitar esa inclusión en virtud de lo que usted nos señala. Eh, Esto también nos lleva a pensar en otro aspecto porque tanto el libro como el libro Cómo mejorar el clima emocional en las aulas universitarias, como el más reciente libro, Cómo mejorar el clima motivacional en las aulas, nos plantea un contexto, bueno, de el aula universitaria, que esto es totalmente transferible a un aula de educación primaria o secundaria, independientemente de cualquier contexto socioeducativo o nivel educativo. Pero me hace a mí pensar, ok, ¿cómo podemos transferir esos conocimientos, profesor Pedro, en los que ustedes como equipo de investigación en la Universidad de Huelva de España y en colaboraciones con otros colegas como nuestro conocido Rafael Vizquerra y Estremera de la Universidad de Málaga y de la Universidad de Barcelona,
cómo podríamos utilizar esas herramientas para que desde el liderazgo educativo en los centros pueda desarrollarse un clima emocional favorable que contribuya en una cultura escolar de bienestar común. Sabemos que tanto, bueno, en el contexto español hay muchas experiencias, ¿verdad? Con, con esa amplia gama de interculturalidad que tienen en España y que Costa Rica no escapa de eso, que ya tenemos en nuestro sistema educativo muchísimos estudiantes de diferentes culturas, estilos de aprendizaje, que hablan diferentes lenguas, y todo esto implica un reto para la organización. Y también las diferencias individuales entre colegas, pues, son notorias y hay que establecer las relaciones y bueno, y gestionar los conflictos. Cómo la educación emocional nos puede ayudar a generar una cultura de bienestar en la organización. Bueno, me gustaría, digo, emplear contigo una técnica que cuando el profesor las pasa canutas en clase, que es la técnica del ping-pong, que me imagino que la conoceréis, que sería devolverte la pregunta y que contestaras tú. Pero bueno, no lo voy a hacer, pues, algo que te apetezca. Pues, bueno, la clave, la clave de lo que planteas es la formación. Eso no cabe ninguna duda. O sea, necesitamos, como en la pregunta anterior, incorporar la formación en educación emocional en todos los niveles educativos. Y la utilidad es indiscutible. O sea, bueno, probablemente no sea la panacea, ¿no? Hay muchas cosas en educación, no solo la educación emocional, pero este paradigma a mí me ha, mm, me ha ayudado a responder a muchas preguntas, ¿no? Y entre otras, del bienestar y bueno, del liderazgo y de la paz. Es que detrás de todo esto están las competencias emocionales. Entonces, a mí me caben muy pocas dudas de que si todos los seres humanos de este planeta mejoráramos nuestras competencias emocionales, este planeta iría mejor y nuestra sociedad iría mejor. Yo hace unos años hice un programa de radio aquí en la universidad que la llamé una universidad emocionante. Invité a una compañera de psicología, que ahora es vicerrectora, por cierto, y acabó el programa. Yo le hice una pregunta muy parecida, ¿no?, a la que tú has hecho. Y ella, bueno, era sobre conflictos, ¿no? No era exactamente igual, pero bueno, sobre la resolución de conflictos. Y, y te dijo, bueno, ¿cuáles son las claves, Yolanda, para resolver el conflicto? Y me contestó una cosa muy sencilla, digo, y dijo, mira, Pedro, si todos los seres humanos de este planeta tuviéramos más autoestima y tuviéramos más empatía, y yo ahora con los años cambiaré la empatía por compasión, y ahora explico brevemente, este planeta iría mejor y la sociedad iría mejor. Tenemos un problema de autoestima en nuestra educación occidental, me atrevo a decir, ¿no? Nos castigan mucho, buscamos el perfeccionismo, un examen con un 8 está lleno de anotaciones en rojo y de lo que has hecho mal. Todos estos detalles, ¿no?, inconscientes del cariño, nuestros padres del cariño nos han educado así, pues nos han mermado la autoestima. Y que se lo digan, en fin, estáis muy lejos vosotros, pero que se lo digan a Putin, que yo creo que tiene unos problemas de autoestima muy grandes, ¿no? Y está llevando a su país y Dios quiera que no, a Europa a una guerra, ¿no? O sea, tremendo. Y por supuesto la empatía, o mejor todavía la compasión. Pero la empatía es entender las emociones del otro. Pero Maquiavelo era empático, ¿no? O nuestros hermanos, cuando nos quieren hacer daño, son muy empáticos. O sea, que la empatía por sí mismo no es una competencia esencialmente positiva. Sin embargo, la compasión sí, porque la compasión es empatía más disponibilidad de ayudar, ¿no? Entonces, claro, fíjate si solo nos centráramos en mejorar la autoestima y la compasión, Diego, mejoraría no solo el sistema educativo, ¿no? No me cabe duda que mejorarían algunos de los aspectos que tú has. Aún así, me gustaría saber tu opinión. Y bueno, yo coincido perfectamente con la posición que nos compartes en relación de que definitivamente para establecer un clima emocional favorable en un centro educativo, también tiene que partir de las personas que forman parte de ese centro, no solamente de los estudiantes, sino
las personas funcionarias, personal de administración y servicios, de las personas docentes. Y esto, bueno, la formación es importante, pero la formación en educación emocional, ya quisiéramos todos llegar a tenerla, ¿verdad? A través de un curso, una capacitación, que hubiesen programas de educación continua dentro de los centros educativos para que todas las personas miembros de esta comunidad educativa puedan formarse, pero me parece a mí que definitivamente los valores juegan un papel fundamental en cómo nos relacionamos, en cómo somos ciudadanos, en cómo interactuamos. Por eso también eh, me parece completamente necesario que, bueno, como parte de una organización, también cuidemos nuestro espíritu, porque ese espíritu es el que está ahí como una llamita encendida y cómo nos mostramos hacia los demás y de cómo compartimos y cómo empatizamos con las necesidades del otro. Bueno, por otro lado, esto también me lleva a la última pregunta que quisiera plantearle finalmente al profesor Pedro, y es en relación con la autoridad que asumen las familias, la autoridad que asume en los centros educativos en la actualidad. Justamente la semana anterior, en el diario ABC de España, salió publicado un artículo por Inger Engqvist. Es una experta sueca, una sueca experta en sistemas educativos a nivel mundial. Precisamente va a estar en Costa Rica a finales de este mes, en la Universidad de Costa Rica, que brindará pues una conferencia. Y en ese artículo que publicó la semana anterior, finaliza, que está titulado, que está titulado La buena autoridad en la escuela. Y en este marco a nivel global, donde tenemos una crisis de atención, de soledad, ética, de sentido, de confianza y de identidad, y que además le podemos sumar la crisis de autoridad, no solamente pensando en el rezago educativo que ya de por sí tenemos registrado en nuestros países, sino también desde esa crisis de autoridad ella nos señala lo siguiente: si los ciudadanos no deciden volver a apoyar la autoridad de sus docentes y a exigir un esfuerzo de aprendizaje y de buena conducta por parte de los alumnos, habrá una generación de jóvenes ignorantes que además no respetarán a nadie. Eso es una amenaza seria para una sociedad democrática y de bienestar. ¿Qué considera usted o qué claves podría darle usted también a las familias? Porque las familias definitivamente asumen un rol fundamental en la crianza de sus hijos, que luego esas personas escolares van al aula y mantienen una relación con sus profesores y con sus compañeros. Y vemos muchas situaciones a veces de conflictos que se relacionan con el tema de autoridad. Tenemos además una ley, la 7999 en el país, bastante controvertida en relación con, bueno, parece como que se le resta en muchas ocasiones esa autoridad al docente y bueno, ¿qué claves podríamos darle a las familias en la educación de sus hijos para que los docentes también puedan asumir la autoridad que tienen de por sí, ya una condición o una potestad de su profesión como educadores? Bueno, qué pregunta más compleja e interesante. Digo, porque claro, dice, ¿qué consejos a las familias? Y es que, claro, tenemos un problema estructural en nuestras sociedades, ¿no? Que las familias carecen de formación, o sea, que los padres y madres nos convertimos en padres y madres sin ningún título, y, y ya no digo título, sino sin ninguna formación. O sea, una lavadora tiene más instrucciones para ver cómo funciona que cuando nos dan al bebé en el paritorio y nos lo dan y no sabemos qué hacer, ¿no? Es decir, que ese es un problema ya crónico y estructural de nuestras sociedades, eh, pues importante. Claro, una de las competencias no hemos entrado
materia. Quiero decir, la charla de hoy interesantísima no deja de ser superficial, ¿no? Otra cosa es que nos metiéramos en faena, porque una de esas faenas son las habilidades sociales. ¿Cuáles son algunas de las claves que tú has citado y que teóricamente desde la educación, creo que desde la escuela más que desde casa, resolvería alguna de estos aspectos? Pues son el desarrollo real de competencias sociales, de habilidades sociales, como por ejemplo la asertividad. O sea, la asertividad, que es la capacidad de hablar y de expresar lo que yo siento sin herir a, a la persona que estoy hablando, de dar mi opinión sobre lo que yo pienso de ti, Diego, sin herirte. Pues esto es un reto educativo de primer nivel, ¿no? Yo no sé, en Costa Rica, aquí aprendemos el pretérito pluscuamperfecto del verbo haber, y sin embargo los profesores de lengua no enseñan a los chicos y chicas, a los jóvenes, a expresar sus sentimientos, a expresar sus emociones y a hablar con este respeto que esa competencia emocional de la asertividad nos invitaría. O acabo de hablar de la compasión, que es una competencia a desarrollar desde pequeñitos, desde infantil. Entonces, si en el sistema educativo desarrollamos estas competencias al mismo nivel o más que estamos aprendiendo matemáticas, lengua, educación física o música, pues bueno, probablemente al cabo de los años tendríamos jóvenes al menos mejor preparados socioemocionalmente que ahora, en un siglo XXI complejo, como tú has indicado o como esta autora indicaba, ¿no? Y con relación a la autoridad, bueno, me gustaría leer el artículo, porque la autoridad es un concepto complejo que puede malentenderse, porque la autoridad enseguida nos vamos, y que os voy a contar yo ahí en Latinoamérica, del concepto de autoridad que hay en vuestro entorno, ¿no? No en Costa Rica, afortunadamente, pero sí, ¿no? En otros países. Entonces, eh, a mí me gusta que la autoridad se gane no desde la ley. Yo soy docente y yo creo la autoridad ganármela yo desde Pedro persona, y Pedro, que con la confianza que cuando yo entro en el aula los alumnos me encantaría que percibieran, ¿no? Más que haya una ley a la que ampararme para que, oye, niño, no me hables mal y respétame, ¿no? Entonces, he querido hablar primero de una cosa y segundo de otra para que no se malentienda lo segundo que ha dicho. Pero claro, para esto también, Diego, necesitamos formación, y no todos los docentes entran en clase con seguridad. No a todos los docentes se les ve, pues antes tú lo has dicho, con entusiasmo, con pasión hacia lo que enseñan, y esto los chavales, sobre todo en secundaria, lo perciben, ¿no? En fin, bueno, ignoro si contesto a tu compleja pregunta, pero bueno, por lo menos he dado mi opinión de algunos aspectos. Muchísimas gracias, don Pedro. Sin duda, pues los aportes que usted nos comparte y que también nos ha expresado el profesor Alejandro, pues son una base conceptual y a la vez de experiencia, ¿verdad? Para mejorar nuestra sociedad. Sin duda necesitamos de una formación eh, que vaya como al hilo para poder responder a las múltiples incertidumbres y situaciones que se nos presentan el día a día en nuestro mundo tan volátil y incierto y bueno, que eso definitivamente es a la vida. Y bueno, yo creo que para nosotros ha sido un verdadero placer haber contado con la participación del profesor Alejandro Salicetti Fonseca y el profesor Pedro Sáenz López Buñuel, de parte del Instituto de Investigaciones en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Les extendemos a ambos un agradecimiento muy especial por su participación. Nos dejan más tareas a todas y todos los participantes, porque definitivamente las emociones también hay que educarlas y hay que educarnos nosotros para poder compartir de la mejor manera con las demás personas. Y yo quisiera cerrar esta intervención con un fragmento que está en este libro del profesor Pedro sobre educar emocionando, que dice así: una razón, una estación o para toda la vida. Algunas personas llegan a tu vida por una razón, por una estación o para toda una vida. Cuando tú sepas qué significa cada persona, sabrás qué hacer con ella. Estoy seguro que nosotros como Facultad de Educación hemos conocido el valor que tiene el profesor Pedro,
Gracias, profesor, por acompañarnos esos tres meses en que estuviste en Costa Rica junto a tu familia. Realmente fue un tiempo bastante provechoso y como señaló el profesor Alejandro, eh, la visita previa a Costa Rica fue una preparación para preparar el terreno, ¿verdad? Y poder cultivar frutos como el que nos ha mostrado el día de hoy a través de esta presentación del libro. Así que le enviamos un caluroso saludo eh, hasta Huelva, tanto a usted como a sus hijas, su señora esposa y bueno, también a sus compañeros de la universidad. Así que un agradecimiento también de parte de la red Kipus por la participación de ambos y bueno, a todas las personas que han participado de este espacio, pues les deseamos una bonita tarde y también les agradecemos su participación. Feliz tarde, que tengan muy bonita vida y muy bonita tarde. Muchas 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 gracias. gracias. gracias.